Bien, voy a presentarles unas diapositivas de un trabajo que se hizo en el Instituto de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Baja California. Este es un trabajo que presentó el ahora ingeniero Carlos Beltrán González como requisito parcial para obtener su título de licenciatura de ingeniero agrónomo. Voy a abreviarlo un poquito nada más. Se trata sobre cómo afecta la tensión de humedad en el suelo y la variedad de maíz sobre el crecimiento, sobre el desarrollo y sobre su rendimiento. Sí. Ante escenarios de escasez de agua, pues el manejo del riego en cultivos es de importancia. Este trabajo, a manera de resumen, se estableció durante el ciclo de primavera-verano de 2017 y se evaluaron 4 tensiones de humedad. Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar con 4 repeticiones, un arreglo factorial doble, donde la parcela principal fue el riego y las subparcelas fueron las variedades de maíz. Se midió el crecimiento del cultivo, se midió el número de hojas, se midió la floración masculina, el área foliar y finalmente pues el peso del grano, el rendimiento y el uso eficiente del agua de riego. En Mexicali la superficie de siembra para los años del 93 y el 94 en ese valle fueron de 23.000 a 13.000 hectáreas. Y en esa fecha se obtuvieron bajos rendimientos debido a la presencia de aflatoxinas en el maíz. Ya últimamente, ya para el 2013, ya se habían establecido 180 hectáreas de maíz para grano y los rendimientos andaban alrededor de los 7.34 toneladas por hectárea. El objetivo general de este trabajo fue identificar el efecto de la tensión de humedad en el suelo sobre la variedad del cultivo de maíz bajo condiciones del Valle de Mexicali, Baja California. El experimento se llevó a cabo en el Instituto de Ciencias Agrícolas de UABC con fecha de siembra del 15 de febrero de 2017. Se utilizó una densidad de plantación de 10 plantas por metro lineal. Era a doble hilera, sembrada en camas a 1.60, más o menos una población de 125.000 semillas, y se utilizó un sistema de riego por goteo. Este estudio se instaló bajo un diseño experimental de bloques al azar. Aquí están los bloques. El riego se manejaba de manera separado cada tratamiento. Tenía la oportunidad de regar cada uno de los tratamientos por separado. Las tensiones de humedad que se evaluaron fueron 10, 20, 30 y 40 kilopascales, repetidos 4 veces. Y las variedades que se estudiaron fueron Asgru Cariboye, maíz de grano amarillo, Asgru RX717, un maíz amarillo también, XR20A de Ceres, un maíz amarillo, XR66 Ceres, un maíz blanco, Zuncal LG16, un maíz blanco regional, y Dancer, otra variedad de maíz, otro material de maíz blanco aquí regional. Se fertilizaron con 200 kilogramos de nitrógeno por hectárea y 60 kilogramos de fósforo. Se utilizó sulfato de amonio, fosfato monoamónico en presiembra y WAN 32 y urea también. Aquí están las variedades de nueva cuenta, las compañías semilleras a las que representa cada uno de ellas y un detalle de las semillas, ¿verdad? Algunas plagas que se presentaron durante el desarrollo del experimento fue pulga saltona, gusano soldado, chincheligus y algunas malezas como zacate de agua, quelite, entre otras. Las variables evaluadas fueron
La altura, el número de hojas, el área foliar, NDVI con Green Seeker, peso seco de las plantas, días a floración masculina, el peso de 100 semillas y el rendimiento en toneladas por hectárea, además del uso eficiente del agua de riego. La altura se midió en 10 plantas por parcela. El número de hojas también, y se midió a los 50, a los 75 y a los 90 días después de la siembra. La determinación del área foliar se realizó cosechando 5 plantas por tratamiento y midiendo el área de las mismas con un medidor ahí en el laboratorio, un medidor Licor LI 300C. Y las mismas plantas se utilizaron para la determinación de biomasa seca. Para determinar NDVI se utilizó el sensor Green Seeker manual y se utilizó nada más a los 50 y a los 75 días después de la siembra. Ya a los 90 días ya nos resultó un poco imposible medir por encima de las plantas. El siguiente cuadro muestra los valores de significancia y las interacciones. Vamos a hablar nada más de las significancias de los factores por separado, que es la variedad y la tensión de humedad, porque hubo pocas interacciones, ¿verdad? Sí es importante hablar de ellas, pero en este caso vamos a hablar nada más de los factores principales. Las interacciones fueron muy pocas las que se presentaron, fueron el número de hojas y la altura a los 50 días después de la siembra. Aquí tenemos que se encontró pues diferencias significativas para la variedad en todas las fechas, en cuestión de altura. Para el número de hojas, nada más a los 50 y a los 90 días. Para el área foliar, a los 90 días después de la siembra. Para el caso del agua, del riego, pues la tensión del agua hubo diferencias a los 50 días, a los 90 días. En el caso de la altura, para el número de hojas, los 50 y los 75, y el área foliar también, los 50 y los 75 días después de la siembra. Y ya en esta tabla ya vamos a ver el efecto que tenía el híbrido, el material y el agua sobre la altura. Las plantas que más crecieron a los 50 días fue el material Asgrow RX 717. Y a los 90 días el material que más creció fue el material Suncal LG16. Para el caso del número de hojas, a los 50 días Dancer fue la que tenía más cantidad de hojas con 7.2, y la que tenía menor cantidad de hojas fue Asgrow Caribouye. A los 75 días Suncal era el que tenía más número de hojas, y a los 90 días el material de XR66R es el que tenía más número de hojas. El área foliar fue la misma en todas las variedades a los 50 y los 75 días, nada más a los 90 días la que tenía mayor área foliar fue la variedad Suncal LG16, y la que tenía menos área foliar fue la Asgrow RX 717. Es interesante mencionar que Suncal es una variedad que a nosotros nos la presentaron con mazorcas muy grandes. Yo entendí que era para maíz elotero, ¿verdad? Entonces sí es una variedad muy vigorosa, muy grande, bastante área foliar. Y en el caso de la tensión de humedad en el suelo, entre el número sea menor, quiere decir que el suelo está más saturado de agua, y entre el número sea mayor, quiere decir que el suelo contiene menos humedad. Entonces, a los 50 días, la altura de la planta fue afectada por la tensión de humedad del suelo. O sea, entre más agua contenía, era más alta la planta. Y más o menos sucedió lo mismo a los 75 días. Cuando tenía 20 kilopascales, ya medía
los 2 metros de altura, y cuando medía entre 30 y 40 kilopascales, ya la planta andaba entre los 150 y 153 centímetros, 154, 155 centímetros. Y así se fue hasta los 90 días. Es muy interesante hacer notar lo siguiente. La planta estaba a menor altura al inicio, con las tensiones de humedad más bajas, entre 10 y 20 centibares. Conforme fue pasando el tiempo, ya cambió entre los 10 y los 20. Y ya a los 90 días ya fue entre los 10, 20, 30 kilopascales. O sea que tiene mayor efecto la tensión de humedad del suelo, más al inicio, antes de los 50 días, que al final. Eso es lo que pasó aquí. Para el caso del número de hojas, más o menos sucede lo mismo, más pronunciado. A los 10 kilopascales había mayor número de hojas, y entre más kilopascales, menos número de hojas. Pero aquí lo sobresaliente fue a 10 kilopascales. Y luego aquí se fue entre los 10 y los 20. Y finalmente a los 90 días presentaron el mismo número de hojas, pero ya era entre los 10 a los 30 kilopascales. Para el caso del área foliar, otra vez, mira, es la misma tendencia. Mayor área foliar, entre menor sea la tensión de agua en el suelo. Y el final es más pronunciado. 10 kilopascales, mayor área foliar, 20 menor, 30 menos área foliar, y a los 40 kilopascales menos área foliar. Al caso de la medición del NDVI y el peso seco y los días de floración masculina, a los 50 días después de la siembra, la tensión de la humedad fue la que mostró diferencias. O sea que en este momento el sensor sí detectó diferencias entre las tensiones de agua, pero entre híbridos no, fueron los mismos valores de NDVI. Ya a los 75 días ya sí se mostraron diferencias en el caso de los híbridos y en el caso de la tensión del agua en el suelo. Y la materia seca, la acumulación de materia seca, nada más a los 50 días se notó diferencia entre la tensión del agua. A los 75 días hubo tendencia en la probabilidad, y a los 90 días lo que afectó el peso seco fue el híbrido, fueron los materiales evaluados. Y para el caso de días a floración masculina, que viene siendo definido como la precocidad del cultivo, pues sí hubo diferencia entre híbridos, y también hubo diferencia entre la tensión de humedad en el suelo. Vamos a ver cómo quedaron los valores finalmente. Aquí está. Mira, el caso de NDVI tenía más verdor y más biomasa detectada por el Green Seeker a 10 kilopascales, y luego de ahí los valores se iban reduciendo, menor verdor y menor biomasa. A los 75 días sucede lo mismo con el NDVI. Para el caso del peso seco, a mayor cantidad de agua en el suelo, los valores más grandes, lo mismo que a 10 que a 40. O sea, aquí la respuesta fue media confusa porque no había en términos de diferencia de medias, no hay una explicación media interesante. Sí hay una respuesta lineal, eso quiere decir que entre más altamente significativa, una respuesta lineal altamente significativa, eso quiere decir que entre más humedad hay en el suelo, pues había más peso seco en las plantas, y ahí se va reduciendo. Lo mismo sucedió aquí a los 75 días y finalmente a los 90 días después de la siembra. Más agua se relaciona en forma lineal con mayor cantidad de peso seco. Cuando se hace regresión, sí se halla una tendencia lineal significativa, el 0.05, aunque cuando lo hace por prueba de medias
pues no aparece, pero sí hay tendencia. Y el caso de la floración masculina, a mayor cantidad de agua en el suelo, la planta florea más temprano. Mira, aquí tardó 86.8 días. Y cuando se regó durante todo el ciclo a 40 kilopascales, tardó 92.4 días. Estamos hablando de casi 6 días. 6 días de diferencia. Y en el caso de las variedades, la variedad que fue más precoz fue Adgro RX717 con 80 días. Y la más tardía fue Dancer y Zuncal, mira, con 93 días. Estamos hablando casi de 13 días de diferencia, ¿no? Del 83 al 93. 13 días de diferencia más o menos para que apareciera la flor masculina. Ya en esta tabla se observan los valores de significancia para el peso de las 100 semillas y para el rendimiento. Mira, vemos que para el peso del grano pues no hubo diferencias, y ya lo que pese cada grano pues es una característica intrínseca de la variedad evaluada. Y en el caso del agua pues hay tendencia, pero no precisamente se encontraron diferencias aquí, ¿no? Para el rendimiento sí, unos sí rindieron más que otros, y también para el caso del agua en el suelo también ciertas tensiones de humedad tuvieron mayor rendimiento que otras. Lo mismo sucedió con el uso suficiente del agua de riego en los dos factores evaluados. Aquí están los datos finalmente. Dijimos que el peso de semilla entre variedades, ahí sí hubo diferencias. Entonces la semilla que más pesó fue la de Adgro RX717 y la que menos rindió fue Adgro Caribuye. Menos pesó la semilla. En caso de rendimiento, la que más rindió igual fue Adgro RX717 y la que menos rindió fue la Dancer. Aquí hay algo muy curioso, ¿no? que hay que considerar. Adgro RX717 rinde más y también es 15 días o más bien 13 días más precoz que Dancer y Zuncal. Adgro RX717 aparte que florea más rápido. Vamos a ver la diapositiva anterior, ¿verdad? Es la que tiene menor área foliar. Menor área foliar que estas otras. Estas otras tienen bastante área foliar y esta tiene menos área foliar. No se midió en el experimento, pero si hubiéramos medido el índice de cosecha, pues podría inferirse que el índice de cosecha fue más grande en Adgro RX717 que en Dancer y que en Zuncal. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que de la planta completa a la que le pesa más el grano y de la que se obtiene más grano pesado, que en relación a la planta completa es Adgro RX717, y en estas otras no, había más biomasa aérea de hojas y de los tallos que lo que había en el grano. Entonces, repito, estas variedades posiblemente puedan servir para doble propósito, a lo mejor para obtención de forraje o para hacer silos, o evaluarlas bajo otra densidad de población en la que nosotros podamos manipular lo que es, intentar manipular lo que es el índice de cosecha para que mande más biomasa al grano que a las hojas y a los tallos. Como conclusiones se tuvieron que Adgro RX717 presentó el mayor rendimiento de los materiales evaluados. Zuncal LG16 podría ser una buena alternativa para producir forraje debido a que alcanza buena altura y buena área foliar. Dancer y Zuncal son las variedades más tardías y Adgro RX717 la más precoz. Y para la producción de mayor número de hojas, la extensión de humedad es 10 y 40 kilopascales. Los mayores rendimientos se relacionaron con valores de entre 10 y 20 kilopascales. De tal manera que la aplicación de riego con bajo tensiones de humedad
pues tiene un efecto significativo sobre los rendimientos por hectárea en estas variedades. En un futuro voy a linkear el video, el documento, en caso que nos lo aprueben, ¿verdad? El documento ya escrito y la revista en la que pueden encontrarla para que haya información un poquito más relevante. Estas son diapositivas y fueron explicadas de manera breve, nada más. Gracias.